Cómic como propaganda bélica durante Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que inició en el 1939 con la invasión alemana a Polonia hasta 1945 con la redención de Alemania ante los países aliados. Los dos bandos fueron los países de eje formados por Alemania, Japón e Italia, y los países aliados fueron Gran Bretaña, Rusia y Estados Unidos. Se utilizó este medio ya que ayudaría a difundir los ideales a las masas, al poner los rasgos de quien tenemos al otro lado de la barricada, para que sean asimilados como el supervillano que quiere destruir el mundo, pero que evidentemente será frenado por el héroe de la función, que acabará por alzarse como ganador invicto de la batalla, por el control del mundo y de las libertades, a pesar de haber utilizado métodos similares para tal finalidad. Pero esto poco importará, ya que el lector irremediablemente se sentirá atraído por el heroico defensor que irremediablemente y de manera subliminal acaba de cambiar su inclinación política. Ejemplos populares de este fenómeno son Capitán América, Superman, Tío Sam, Capitán Marvel, entre otros. Y esto se dio ya que la mayoría de los creadores de estos cómics eran parte de la comunidad judía, la cual fue perseguida por los nazis y sus aliados, y decidieron tomar este medio para expresar su inconformidad durante el conflicto, y al ver el éxito de las primeras ediciones decidieron continuar con el modelo, para seguir generando más ganancias para las compañías. Es bien sabido que los grandes malvados no pueden matar poco. No han de ser rateros a los que se les escapa una bala y liquidan a un caminante de turno. Para eso ya está la policía, y no merece la pena hacer un cómic de policías en el mundo de los superhéroes. Otros que tampoco acaban triunfando en el inocente colectivo son los que utilizan una maldad sin límites al estilo de Galactus, que se merienda planetas enteros sin tener ningún tipo de remordimientos. Esto los hace inhumanos, y es de difícil aceptación para el lector que nunca llegará a creer tanta maldad. Así que el término medio que mayor pavor y a la vez mayor admiración desprende es el supervillano nazi. Las grandes editoriales de cómics de superhéroes siempre lo han tenido claro. El mal ha de tener cara de nazi, ha de lucir su simbología y predicar su credo de totalitaria dominación área del mundo. Esto le hará más creíble y a la vez también mucho más temible. Sin lugar a dudas, durante la Segunda Guerra Mundial, estos personajes jugaron no solo el importante papel propagandístico que comentaba antes, sino también una intrínseca empatía con el que leía el capítulo de la semana, lo que llevó a los editores a sacarle aún mayor tajada al asunto una vez acabada la guerra, de manera que los enemigos del pueblo americano no eran solamente los malvados comunistas, sino el enemigo nazi que con anterioridad ambos habían abatido en el campo de batalla. Lejos quedan las ansias de poder de Cráneo Rojo, superenemigos de otro fascista, que era el Capitán América, y durante su primera época se dedicó a sacudir las hordas nazis, ya fuesen miembros de la SS, mutantes o viles monstruos creados por el Mengele de turno para hundir las tropas aliadas. El mismo Namor se las tuvo que ver en más de una ocasión con los enemigos del Tercer Reich, atacando submarinos y desviando torpedos que disparaban Marrano y sus colegas del supereje. John Bryce creó una de las mejores obras de supervillanos nazis, teniendo al Submariner como salvador de la humanidad del terror ario. El belga Georges Remy sería uno de los primeros que a través de su icónico Tintín ilustraría la alarmante situación en Europa y Oriente ante el paulatino fortalecimiento de la Alemania nazi, la Italia de Mussolini y el Japón imperial, adelantándose a la industria hollywoodiense y adquiriendo un grafismo más realista y menos carturesco. Con motivo del inicio de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, se desarrollaron cómics bélicos de marcador sentir nacionalista en donde una serie de personajes de ficción, en su mayor pertenecientes a la editorial Timely Comics, se enfrentarían a la amenaza fascista y una vez en el conflicto como participantes activos a los enemigos del país. Paralelamente a ello, en el Tercer Reich se prohibió la producción de cualquier tipo de cómic en beneficio de una industria cinematográfica controlada por Goebbels,
mientras que en Japón tuvieron gran éxito los mangas bélicos. El 70 aniversario final de la Segunda Guerra Mundial, que fue de 1939 a 1945, uno de los conflictos contemporáneos más tristemente célebres de la historia, siendo para muchos el germen de algunos acontecimientos del presente, han surgido desde hace décadas creaciones artísticas que han abordado varios de los sucesos más importantes o desconocidos del conflicto. Numerosas películas o novelas sitúan sus tramas en la Segunda Guerra Mundial, y si bien el cine ha sido especialmente prolífico al respecto, hay otras expresiones artísticas que, nutriéndose de vivencia y testimonios de supervivencia, han conseguido un éxito y un prestigio que no difiere en demasia a la producción cinematográfica de mayor calidad. ¿Qué hubiera pasado si los cómics no hubieran sido utilizados para difundir ideas antinazis o antijaponeses? La sociedad americana no hubiera sido impactada por la magnitud de la guerra y estaría en contra de los esfuerzos bélicos hechos por el gobierno americano y sus aliados, y generó un descontento en la mayoría de la población al unirse a la guerra que veían como innecesaria después de Pearl Harbor, y en lugar de eso creía más importante reparar la zona afectada. Eso inevitablemente hubiera llevado a los Estados Unidos a retirarse de la guerra, y esto a la vez dejaría vulnerable a los países europeos al no contar con un aliado tan grande como Estados Unidos y finalmente una posible victoria alemana.